Hola, soy KaiserMZN y esto es El Tozal Podcast, un podcast sobre libros, películas, videojuegos, arte, noticias y sobre todo procrastinación. Este podcast nace como un proyecto secundario, una especie de blog hablado, un blog 2.0, aunque ya sabemos que para eso ya existen los vlogs, los blogs con V de YouTube de toda la vida. Yo prefería darle un toque más de podcast. Prefiero el formato de podcast. Aunque esto, sin lugar a dudas, también es una forma de procrastinar el blog que ya tengo activo y que casi tengo medio abandonado. Diariamente suelo oír unos 5 o 10 podcasts más o menos, entre ahí van los números, aunque la mayoría no se podrían considerar como podcast, se tendrían que considerar como radio a la carta o radio o podcasts orientados, profesionales de radio orientados al podcast, bueno, un híbrido de estos raros que ahora se lleva de moda. Y los he oído de todos los temas, de todos los formatos y todas las calidades y de casi todos los países de Hispanoamérica. Como casi todos los que les apasiona algo, pues a mí lo que me gusta es formarme una idea en mi cabeza del podcast que a mí me gustaría oír. Yo pondría esto, quitaría lo otro, pues a mí me gusta más este estilo, a mí me gustan más estos temas. Entonces, a partir de la entrevista que tuve con Mosquetero Web, pues decidí que por qué no hacer uno mío y procrastinar y hacerlo a mi gusto. Pero, y aquí está la paradoja, dirigido a un público que me escuche. Entonces, antes de empezar, quiero agradecer, por supuesto, a Mosquetero Web por la entrevista que me hizo en su día, que me animó a, ¿por qué no hacer yo uno propio? Quiero agradecer también a Oliver Navalny, a RFog y a Sansa, de Ya Te Digo, y a Yo Virtualizador por los consejos a la hora de montar este podcast, sobre todo técnicos y los ánimos que me han dado. Con esta comunidad de podcast se hace súper fácil montar un podcast e intentarlo de verdad. ¿Y de qué vamos a hablar en el podcast? Como he dicho en la introducción, hablaremos sobre temas diversos como literatura, cine, videojuegos, tecnología, arte, noticias y sobre todo mucho tema random. Y iremos básicamente hablando de lo que nos vaya interesando, de lo que vaya apeteciendo. Sobre todo a mí como podcaster y a vosotros como usuarios también podéis ir pidiendo algún tema que os interese y en la medida de lo posible pues yo iré valorando si hablar o no de ello. Intentaré seguir una línea entre los temas. Por ejemplo, si yo ahora mismo hablo de un tema de pasada y digo, bueno, de este tema ya hablaremos más tarde, pues intentaré hacer un podcast sobre el tema que dije que hablaríamos más tarde, con lo cual intentaré mantener una especie de hilo conductor entre los podcasts, pero lo más seguro es que un día hable de una cosa, otro día hable de otra y sobre todo no, aunque la estructura del podcast va a tener temporadas y va a tener episodios, es más una forma casi básica de presentación de un podcast. No quiere decir que voy a seguir un hilo argumental, ni esto va a ser una serie, ni va a ser, sobre todo, no va a ser un programa de radio, os lo aseguro. Entonces, todo lo que vayamos interesante, pues iremos comentándolo. Todo esto va a ser de una forma muy casera y muy formal, o sea, muy informal, perdón. Yo voy a intentar mantener una calidad de audio lo máximo que pueda dentro de mis pequeñas posibilidades, pero va a ser todo muy casero. No va a haber ninguna gran empresa detrás de esto. Simplemente yo y un micrófono y, bueno, ahora mismo un portátil. En la medida de lo posible, intentaré no usar música, a no ser que sea de un invitado especialmente. Por ejemplo, si estoy entrevistando a un músico, pues pondremos sus canciones, pero por norma general, a mí no me gustan los podcasts que utilizan la música para rellenar contenido y que parecen casi programas de radio, así que yo intentaré no utilizarla. La longitud del podcast tampoco será fija, algunos podcasts durarán menos, otros más, y voy a intentar no establecer ningún mínimo ni ningún máximo. De todas formas, si alguna vez veo que es demasiado largo un podcast, puede que lo trocee en varios trozos.
para comodidad y para minimizar el tamaño de los archivos. Me acabo de adelantar a mí mismo. Intentaré traer colaboraciones y entrevistas al podcast de personas de todo tipo. No hace falta que sean personas famosas o personas con algún cargo o algo que promocionar siempre. Me gustaría dar voz a cualquier persona y me gustaría que sea esto uno de los pilares de la filosofía del podcast, de que cualquier persona tenga algo que aportar o algo que decir, aunque esta persona crea que no, será bienvenida a este podcast. Sobre todo usuarios que nos sigan o personas que yo conozca, intentaré hacerles un hueco para que haya toda la pluralidad que se pueda. Otro estándar que me gustaría mantener es intentar proveer al podcast de una sección de notas, que en casi todas las plataformas hay una sección de notas o una especie de descripción que acompaña al audio, y en ella sí que intentaré ser cuidadoso, intentaré poner todos los links que mencione en el podcast o toda la información que vayamos dando. De momento será un poco pobre porque como esto es una introducción, seguramente solo tendremos las cuentas de las redes sociales o las cuentas donde se va a subir el podcast, pero poco a poco iremos ampliando. Porque, por ejemplo, si yo hablo de un tema en concreto y nombro una web o nombro una persona o un libro, intentar dejar esas referencias para que a la hora que un oyente oiga el podcast pueda ir a las notas y decir, mira, este es el libro del que estaba hablando en el podcast, y no tener que reoír el podcast entero y buscar en la zona del audio donde hablo de esa cosa o de ese libro, de esa web. Personalmente odio tener que coger un podcast que ya he escuchado, que sabía que tenía una referencia a algo que quería leer luego, que quería ver luego, y tener que volverlo a escuchar e intentar parar el podcast unos segundos antes y volverlo otra vez a tener que pararlo porque no he oído bien cómo se pronunciaba. Así que en este tema intentaré ser lo más riguroso posible. Bueno, pues esto más o menos es la introducción de este podcast. Espero que no me haya dejado nada en el tintero. Ya perdonaréis porque estoy un poco nervioso. Seguramente creo que conforme vaya haciendo podcast iré cogiendo un poco de soltura y un poco de ritmo al micrófono. La verdad que ahora estoy muy oxidado y espero mejorar. Si has llegado aquí, muchas gracias por tu escucha y no te retires porque ahora viene la cuña de las redes sociales. Nos oímos en la próxima. Hasta luego. Puedes seguirnos a través de Twitter en @eltozal. A medida que el volumen de comentarios sea manejable, intentaré contestar a todos los comentarios al final del podcast y se creará una sección solamente dedicada a contestar los comentarios. Será aparte del contenido, así que los que se quieran quedar a escucharla podrán, y los que no, pues podrán saltar hacia otro episodio o otro podcast, si lo prefieren.